Hola a todos, en este video veremos una típica utilización del genial LDR, un dispositivo muy simple pero con un enorme abanico de posibilidades para aprovechar en grandiosos proyectos. Primero vamos a espiar rápido su hoja de características. Este documento nos muestra dos modelos. Primero encontramos su correspondiente símbolo para representarlo en circuitos, que básicamente es la referencia de una resistencia a la cual la incide luz exterior. De allí las siglas de su nombre en inglés, que se puede traducir como resistor dependiente de la luz. Tenemos una lista de fuentes de iluminación donde dice a cuánto equivale en lux dependiendo su fuente. Por ejemplo, la luz de la luna da 0,1 lux, un fluorescente 500 lux y obviamente la luz del sol 30.000 lux. Después tenemos una tabla que nos da una referencia de los valores de resistencia según los lux, donde dice que en una condición de 1000 lux la celda tiene 400 ohms, con 10 lux 900 k ohm, que sería 9000 ohm, y en plena oscuridad puede llegar a 1 mega ohm, o sea 1.000.000 de ohm, al menos para el modelo de LDR, que es el más gordito. Luego nos dice los rangos máximos absolutos, como el voltaje pico que soporta tanto en alterna como en continua, que es de 320 volt, una corriente máxima de 75 mA, la potencia y la temperatura de trabajo normal. Abajo podemos encontrar una gráfica muy útil, que es la que relaciona la resistencia en función de la luz, donde vemos gráficamente lo que nos indica la tabla que vimos anteriormente, que cuanto mayor es la luz que incide en la celda, menor es la resistencia que presenta. Después nos muestra el otro modelo de LDR, que es más flaquito, y nos da todas las características como vimos en el otro modelo. Cambian los rangos, pero el funcionamiento básico es el mismo. Y por último encontramos algo sumamente útil, que son varios circuitos de ejemplos para aplicar este dispositivo. En nuestro caso utilizaremos la configuración de la figura 7, pero con otros componentes. Bien, he aquí el modelo de LDR que usaremos: un simple transistor NPN 548 y una pequeña resistencia variable o preset de 0 a 20k ohm, que sería 20.000 ohms. Lo primero que haremos es chequear los valores de resistencia que presenta el LDR en sus dos estados, o sea, iluminado y sin luz. Veremos que con luz presenta un valor apenas superior a 1300 ohms. Y al taparle la luz podemos distinguir que en un momento llega a alcanzar los 180.000 ohms, o sea 180k. Ok, como vimos en la hoja de características, usaremos el circuito con la siguiente configuración. De este modo, para la polarización y corte del transistor tenemos dos posibles caminos, como ya vimos en los videos anteriores. Que dejo en la descripción. Del lado positivo tenemos una resistencia que prefijaremos según necesitemos, y del lado negativo tendremos al LDR, ambos con sus rangos mínimos y máximos de resistencia. Si comenzamos la prueba con el LDR iluminado, lo tendremos con 1300 ohms de resistencia, y si del otro lado tenemos fijado el preset al máximo, en su extremo tendremos 21.000 ohms, o sea 21k. Esto significa que el camino más fácil lo tendrá el negativo, o sea el 0, el cual entra a la base del transistor y este no se polariza. Pero si le sacamos la luz al LDR, este pasa a tener 180.000 ohms, y ahora el camino más fácil se da para el positivo, o sea para el 1, lo cual ahora el transistor sí se polariza y se enciende el LED. Pero ¿qué ocurre si ajustamos el preset a su valor mínimo de 0 ohms? Entonces esa rama ya no tendrá 21.000 ohms, sino que solo tendrá 1000 ohms, o sea un K, o la resistencia fija que no varía. Esto hará que cuando el LDR tenga luz, tenga una resistencia de 1300 ohms, superior a los 1000 ohms de la rama fija, obviamente, con lo cual el 0 no pasará, pero el 1 sí. Y cuando el LDR cambia de estado, pasa a tener 180.000 ohms, y el 0 tendrá aún más dificultad para pasar, por lo que el estado del transistor no cambiará. Esto obviamente no funciona. Aquí es donde se hace efectivo el ajuste del preset. Si tan solo lo subimos a 400 ohms, con la suma de la resistencia fija de 1000 ohms, tendremos un valor prefijado de 1400 ohms. Como este nuevo valor supera por muy poco a los 1300 ohms del LDR iluminado, ya basta para que el
1 no pase pero el 0 sí. Y ahora con el más mínimo cambio de luz en el LDR aumentará la resistencia en él e inmediatamente superará los valores de 1400 de la rama prefijada. Podrá pasar el 1, o sea el positivo, en vez del 0, que sería el negativo, y realizará el cambio de estado en el transistor con éxito. Empecemos a armar el circuito conectando el transistor, el LED con su resistencia, luego la resistencia de base del transistor, y de ahí conectamos la rama negativa con el LDR. Antes de conectar el preset, conozcamos un poquito su funcionamiento básico. Si medimos la resistencia entre su extremo izquierdo y el centro, tenemos 0 ohms, y entre el centro y el otro extremo, el derecho, tenemos casi 20.000 ohms. Ahora giramos el ajuste del preset totalmente para el lado contrario y medimos nuevamente entre el centro y el extremo derecho, que es el que utilizaremos, y vemos que cambió de casi 20.000 ohms a 0 ohms. Ahora sí, lo conectamos junto con el LDR y la resistencia de base para realizar la división de tensión, como vimos en el video anterior de división de tensión. Y por último, colocamos la resistencia fija de 1K en serie con el preset. Conectamos la alimentación y vemos que el LED está encendido y no cambia cuando tapamos la luz del LDR. Esto pasa porque aún no ajustamos el preset, así que buscamos un punto de resistencia hasta que el LED justo se apague. Y ahora, al taparle la luz al LDR, vemos que se enciende el LED. Funciona estupendo. Ahora, si queremos que al tapar el LDR el LED, en lugar de encenderse, se apague, debemos invertir las ramas divisoras de tensión, o sea, el preset con el negativo y el LDR con el positivo. Tengan en cuenta que la teoría de funcionamiento es exactamente igual a la que expliqué antes en cuanto a calibrar la resistencia en el preset, solo que en este caso, cuando el LDR tiene luz, su valor tiene que ser menor al del preset para que el LED esté encendido. Y luego, sin luz en el LDR, el LED debe apagarse. Y para esto es necesario que el preset, en vez de estar seteado con un valor de resistencia bajo, tiene que tener un valor alto, el cual podría ser su tope máximo de 20.000 ohms. Entonces, al tapar el LDR, que pasa a tener un valor superior a 150.000 ohms, supera fácilmente la rama del preset de 21.000 ohms y se pone el transistor en corte por falta del positivo en su base, apagando el LED obviamente. Hagamos el cambio en el protoboard y comprobémoslo. Hacemos la modificación, vemos que no hay cambios porque el preset no está ajustado, lo reajustamos hasta que apenas se encienda y listo. Ahora, cuando tapamos la celda LDR, el LED se apaga. Excelente. Les cuento que este principio básico con la celda LDR lo utilizaremos en videos más adelante con proyectos muy curiosos y geniales. Por ahora solo me queda agradecerles por haber visto el video y seguir apoyando mi canal. Muchas gracias y nos vemos en más videos.